vamos a hablar de un tema reflexivo para nuestros corazones, para que aprendamos a ver más allá de lo que está a nuestra simple vista, porque cuando solemos ver más allá podemos tener un mejor enfoque. Amén. Quiero hablar acerca de la gracia vista desde otro ángulo. Amén. Gloria a Dios. No vamos a orar al principio, vamos a orar al final. No vamos a leer la palabra al principio, lo vamos a leer gradualmente mientras desarrollo el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Veo como que mucho desvelo, ¿verdad? Mucho desvelo. Pero le voy a pedir que haga un sacrificio para escuchar la palabra de Dios, para poder ser edificados por la palabra del Señor. Amén. Si no, en vano habemos llegado hasta este lugar. ¿No es cierto? Nos hubiéramos quedado mejor dormidos en casa. Porque ¿para qué gastar combustible, tiempo y todo eso si al final no aprovechamos de la palabra de Dios? Amén. Normalmente, ya entrando al tema, a nosotros nos gusta, ¿verdad? Apreciar las cosas tal y como las vemos, en el ángulo que las vemos. Normalmente tendemos a enfocarnos en la parte más agraciada de las cosas, ¿verdad? Y normalmente la parte más agraciada de las cosas casi que siempre está de frente, ¿verdad? No siempre, pero casi siempre está de frente. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros los cristianos nos gusta disfrutar es la libertad, ¿verdad? Es la libertad. ¿Cuántos saben que somos libres en Cristo? Y nos gusta esa palabra, libertad. Y de hecho está en muchos cánticos y alabanzas que expresamos aquí en este lugar, porque es algo que es agradable, ser libres. Y obviamente no es algo que sea malo. De hecho, para eso es la libertad, para disfrutarla. Amén. Para disfrutarla cada día. Pero la gracia no solo tiene libertad. Hay otros ángulos en la gracia que a veces nosotros no los apreciamos y están ahí. Pero normalmente nos orientamos únicamente por la libertad. Y siempre estamos disfrutando esa libertad. Y siempre estamos orientados en nuestra libertad. Y nuestro lenguaje habla de cuál es nuestra orientación. Y como dije, no es que sea algo malo, pero si solo tendemos a ver nuestra libertad, dejamos de apreciar las cosas, ¿verdad? Que aún pueden ser más importantes que nuestra misma libertad. Por ejemplo, el pueblo de Israel, Dios lo libertó, pero el pueblo de Israel únicamente miró su libertad. Perdió de vista todas aquellas otras cosas que habían transcurrido en torno a esa libertad que Dios mismo les había dado. De hecho, se quejan contra ese que fue su libertador por no tener la perspectiva de ver en un ángulo diferente, más que solo su libertad. Y puede ser que hoy esté pasando también que muchos de nosotros estemos gozando, y por qué no, de la libertad, pero estemos olvidando cosas que son muy importantes, así como el pueblo de Dios en su momento olvidó tales cosas. Dios esperaba una respuesta a partir de esa liberación de su pueblo. Dios esperaba una respuesta de ese pueblo. ¿Cuál es la respuesta que Dios esperaba? Quizás devoción, quizás adoración, quizás agradecimiento. Dios esperaba recibir a cambio de lo que había hecho, ¿verdad? Una remuneración de parte del pueblo, pero el pueblo no le corresponde como debía corresponderle. Porque lo único que ellos miraban fue su libertad. Y como fue lo único que miraron, se pusieron a enfocarse en otras cosas o exigían más cosas a Dios en vez de ver todo lo que Dios ya había hecho. ¿Qué pasó entonces en ellos? ¿Qué pasó entonces en ellos? Lo mismo que puede estar pasando ahora mismo con nosotros,
que ya no miramos todas aquellas cosas que Dios ha hecho para nuestras vidas, porque ya no podían tener la capacidad de ver de dónde Dios los había sacado, ¿verdad? Ya no tenían la capacidad de ver eso. Se les había olvidado rápidamente lo que Dios había hecho a través de maravillas y milagros, a través de su siervo Moisés. Se les había olvidado todo eso y solo estaban enfocados en que eran libres. Todos conocemos la historia de este pueblo y la Escritura nos enseña a nosotros para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron, ¿verdad?, nuestros antepasados, puedo decirlo de esa manera. Pero lo que quiero enfocar, ¿verdad?, normalmente los mensajes que traigo vienen centralizados en una misma cosa, ¿verdad? Y no me es molesto repetir las mismas cosas en el mismo mensaje, porque de hecho es esa la intención, que se quede esa sola cosa en sus corazones. De que a veces tenemos enfocada la mirada solo en una cosita nomás, ¿verdad? Y olvidamos todo lo que está alrededor. Y por naturaleza los seres humanos somos así. Esto es algo natural de nosotros. A nosotros nos deslumbra ver, por ejemplo, los resultados, pero no nos gusta ver el proceso que lleva a esos resultados. ¿A qué me refiero, hermano, con esto? Que no nos gusta ver las cosas, ¿verdad?, difíciles. Nos gusta ver las cosas que son facilitas, ¿verdad? Y a veces hasta el mismo enemigo puede usar estas cosas para atraparnos, ¿verdad? Y ahorita me voy a explicar bien. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo cotidiano que suele pasar en todo el mundo, en toda la humanidad, y es acerca de las cosas que se venden. Normalmente los diseñadores trabajan más, se enfocan más en la parte frontal de las cosas, porque saben que son los que el ser humano se va a enfocar. Por ejemplo, si usted ve un carro de frente, a usted se le van los ojos, pero mírelo por detrás del carro. No le hacen gracia por detrás, solo por enfrente lo llenan de cosas. Los carros ahora lo llenan de cosas de plástico por un lado, de plástico por otro, luces por aquí, luces por allá, pero si se va parte de atrás no tiene nada. ¿Por qué? Porque nos gusta ver la parte frontal, ¿verdad? Me estaba fijando, hermano, que detrás de ese capó, que es tan hermoso, está el motor. Y el motor casi nadie lo aprecia. Pero detrás de ese capó está el motor. No sé si me estoy dando a entender. Mientras hacía el mensaje, miraba alrededor de mí un montón de cosas que la verdad son lindas, pero por detrás son bien feas, ¿sabes? Por detrás son bien feas. Por ejemplo, miraba mi refrigerador, que hasta es táctil, no es para vanagloriarme, ¿verdad? Pero por detrás es donde está lo más importante, que es el motor, ¿verdad? En la vida espiritual pasa casi lo mismo. Lo más bonito es nuestra libertad, ¿sí o no? Disfrutamos eso. Jesús rompió las cadenas, nos hizo libres del pecado y todo eso, y nos encerramos solo en esa pequeña parte de nuestra vida espiritual y nos olvidamos de las partes más importantes. Nos olvidamos del motor principal, que es Jesucristo, ¿verdad? Normalmente pasa eso. Así es la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene otros ángulos para que nosotros podamos apreciarlo. Y la salvación es la parte frontal, pero en los otros ángulos, en todos los demás ángulos está Jesucristo. Está Jesucristo. Amén. No sé si me doy a entender. Y a veces es tan grande esta parte frontal que hace que se olvide la parte que está detrás como un motor impulsando todo lo demás. Y nos enfocamos todo en eso. Miren, por ejemplo, un ejemplo nada más, no quiero que se ofendan muchos aquí, pero a mí me parece que la alabanza hoy en día se ha convertido quizás hasta en idolatría, ¿verdad? Miraba que había un concierto donde estaban presentando a los que estaban cantando
y todo el mundo gritaba cada vez que salía una imagen de un cantante famoso, por supuesto. Y todo el mundo gritaba, hermano, gran euforia, ¿verdad? Porque ellos cantan y gritan libertad, pero se han olvidado del libertador. Se han olvidado del libertador. Y es bonito disfrutar la libertad, porque tampoco quiero que se malentienda el mensaje, pero que el núcleo y el punto central sea Jesucristo, no el hombre. No esté centrado en otras cosas. Amén. No sé si me doy a entender, hermanos. Que aprendamos a ver las cosas que son más importantes. Incluso hay argumentos que se han hecho muy poderosos, pero en un mal uso. Hay argumentos que se han hecho muy poderosos, pero en un muy mal uso. Por ejemplo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es muy poderoso para las personas que no quieren apreciar a Jesucristo, que les encanta la libertad, pero no la libertad, sino la libertad para pecar. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Eso más bien se percibe como una licencia para pecar, ¿sabe? A veces se discierne como ese permiso para andar en pecado, como una justificación de nuestro mal comportamiento. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En pocas palabras, yo hago lo que a mí me plazca, me da la gana. No me interesa lo que digan los demás, no me interesa incluso no me interesa lo que diga la Biblia. Yo hago lo que yo quiero. No sé si me está entendiendo. Ahora, voy a la palabra. Vamos a citar por si uno dice, hermano, pero ¿y la palabra dónde está? Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, se nos fue confirmada por los que oyeron? Este es uno de los primeros versículos que reflejan este mensaje. Amén. ¿Cuántos creen que la salvación debe cuidarse? Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, se nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Qué quiere decir aquí la palabra del Señor? La palabra del Señor quiere decir que Él nos otorgó una salvación. Y la salvación es la parte bonita del evangelio, ¿sí o no? ¿Por qué? Primeramente, no nos costó absolutamente nada a nosotros. ¿O alguien pagó algo por la salvación acá? Usted no hizo ni un gramo de esfuerzo por la salvación. Ahora bien, pasó lo mismo que en el pueblo de Israel. Dios está esperando una respuesta de parte de nosotros para esa salvación que Él nos dio. Y la respuesta que Dios está esperando de nosotros por esa salvación que nos dio es que nosotros por lo menos cuidemos esa salvación. ¿De qué manera nosotros podemos cuidar esa salvación? Consagrándonos a Él, viviendo para Él. Amén. ¿Cómo es descuidar la salvación? Hacer lo que uno quiere, desobedecer al Señor. Amén. ¿Cuántos se quieren ir con Hechito? ¿Qué quiero decir, hermano? Que la fe en Jesucristo, que actúa en nosotros y nos ha hecho salvos, no solo se queda en una fe que no tiene obras, se queda en una fe, o tiene que ser, mejor dicho, una fe que tenga obras. Las obras son la remuneración que nosotros le damos a Dios, que no, o sea, no es que nosotros le estemos pagando a Dios, sino que nosotros en agradecimiento a Dios actuamos de acorde a la palabra en agradecimiento por lo que Él hizo. Amén. No nos costó absolutamente nada, pero debemos de cuidar esa salvación con todo nuestro ser, porque es muy linda. La salvación es linda y es preciosa y es lo que nosotros disfrutamos, pero tiene un costo. Tiene un costo. Y muy grande. Y esto es lo que yo quiero predicar ahora, porque nos olvidamos del costo. Quiero leer la palabra en Romanos 3:24. Dice, miren qué linda la palabra: siendo justificados
gratuitamente. Miren qué interesante las palabras. Siendo justificados gratuitamente, es decir que no pagamos nada. ¿A cuántos les gustan las cosas gratis? ¿Cuántos esperan el viernes negro? Les encantan las cosas gratis, ¿verdad, hermano? Bueno, nos encantan las cosas gratis, no tener que pagar, pues imagínense. Eso es maravilloso. Imagínense que lo más grande que nosotros podemos tener es la salvación y fue gratis, gratis. Amén. Así que si sale ahí por ahí alguien que quiera cobrarle por la salvación, allá usted sí se deja engañar. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, ahora bien, por su gracia, pero aquí viene la parte que casi no apreciamos. La parte en la cual pasamos desapercibidos completamente. Y por pasar desapercibidos de esta parte es que quizás a veces no tenemos devoción con Dios. Porque estamos disfrutando y todo eso, ¿verdad? Fuimos justificados gratuitamente por su gracia, pero que mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hubo un mediante, a quien Dios que puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Yo no creo en alguien que tenga gratitud con el Señor si no conozca lo que el Señor ha hecho por él. Yo no creo en esa gratitud. Yo no creo en una gratitud en el Señor si no ha derramado su vida en totalidad a ese Señor. Yo no creo en esa gratitud. Yo no creo en que usted venga aquí y no tenga devoción con Dios y que usted se jacte en decir que Dios lo ha salvado. Yo no creo. Yo no creo eso. Lo que sí creo yo es que si usted comprende lo que Jesús hizo por usted, usted es otra persona completamente diferente. Eso sí lo creo yo. Amén. Y esto es lo que está pasando, que menospreciamos lo que Cristo hizo. Y estamos en un disfrutar de libertad que olvidamos el libertador. Y le voy a poner un ejemplo más, por decirlo, para hablar más claro para los que aún no me han entendido. Por los que aún no me han entendido. Por ejemplo, lo puse en mi caso. Yo soy un hombre que trabaja duro. Siento yo que trabajo duro, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estoy en un trabajo de 40 horas. Y trabajo 10 horas al día. Salgo reventado. Yo recibo un pago. Ahora bien, yo decido con ese pago comprar cosas en mi casa. Comprar cosas en mi casa que quizás a mis hijos no les cuesta nada, pero a mí sí. A mí sí. Yo las compro para que ellos las disfruten. Para que ellos las disfruten. Y a mí me complace que lo hagan. No es que no lo voy a hacer. Me complace que lo hagan. Pues para eso las compro, ¿no? Pero cuando veo que no las cuidan, yo me enojo muchísimo. ¿Por qué? Porque a mí me ha costado. Las cosas no aparecieron de la nada y se pusieron ahí. Yo tuve que trabajar 40 horas y quizás en el sol y quizás con una piocha y una pala y un pico para poder comprar algo que se vea bonito en la casa y que venga alguien de mi casa y menosprecie eso, a mí me va a enfurecer. Lo mismo pasa con el Señor. Y esto que el Señor no se puso con una pala y un pico y una piocha, se puso con su cuerpo, con su sangre, con su vida. No sé si me estoy dando a entender ahora. Amén. Así que es bonito las cosas y es bonito disfrutarlas, pero tienen un costo, hermanos. Tienen un costo. Y a veces ver el costo y el sacrificio hace que apreciemos las cosas. Por ejemplo, yo, para concientizar a mi familia, yo les digo, mira, la cosa no está fácil. Hay que cuidar las cosas porque quizás no volvemos a comprar esto en mucho tiempo
y yo concientizo. Entonces les enseño la parte que es sacrificial para que ellos puedan disfrutar de la manera correcta las cosas que he comprado. Porque hay una manera correcta de disfrutar las cosas. Amén. Y yo quiero que ponga ese pensamiento en usted, porque a veces nosotros no sabemos administrar las cosas porque no nos ha costado. A veces en nuestros trabajos se nos asignan herramientas y como nosotros no las compramos, allá la tiramos. Pero si fuera nuestra, la ponemos ahí. Hay quienes se les ha asignado un carro y lo han hecho pedazos, no es suyo. Va a pasar por un bache y más rápido a ver cómo brinca, dice. Pero que vaya en el suyo, porque lo que no cuesta, dice un dicho, hagámoslo fiesta. Y es lo que estamos haciendo los cristianos, haciendo fiesta lo que no nos costó. Bueno, hermano, usted está diciendo que no hay que disfrutar de lo que Cristo hizo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo estoy diciendo que lo disfrutemos de la manera correcta, como es, como Dios lo demanda en su palabra, con gratitud, con devoción, con entrega al Señor, con oración, con ayuno, con ruego, con súplica, viviendo en santidad hacia Él. Entonces Dios va a decir, esta gente es agradecida, esta gente sabe apreciar, ¿verdad? Quiero leer algo, agárrese de su silla, aunque se le ha leído por muchísimos años, pero dice la palabra en Hebreos 10:29. Agárrese, hermano, de veras. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Espíritu de gracia, estamos hablando de la salvación, ¿sí o no? Estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Estamos hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. No estamos hablando de otra cosa. No estamos bajo ley, estamos en la gracia, amén. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Antecede a este versículo una comparación de la ley y la gracia. No lo omito por el tiempo, pero sería bueno que usted lo medite en su casa. Que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y miren este versículo, que a la cristiandad, por decirlo así, o al mundo entero no le gusta esta parte de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué quiere decir aquí? El menosprecio a la gracia, el menosprecio al perdón, el menosprecio a la misericordia. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. El menosprecio al sacrificio demostrado por Cristo. No, pues que estamos bajo la gracia, hermano, ya no estamos bajo la ley. Sí, pero tú puedes menospreciar lo que Jesucristo hizo con tu vida y con tu comportamiento. Y si estás haciendo eso, déjame decirte, o mejor dicho, déjame citarte, porque no lo digo yo, sino lo dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Esta palabra no es del Antiguo Testamento refiriéndose a la ley, es del Nuevo Testamento refiriéndose a la gracia. Ojo con eso. Porque si la ley nos parecía difícil, la gracia no tiene idea. Amén. Me recuerda en el libro de Romanos, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Dice Romanos, en forma de pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Para los que han interpretado mal la gracia, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva. El plan y el propósito del sacrificio en la cruz del Calvario no solo fue para darnos salvación, es para que andemos en vida nueva. Amén. Diga conmigo, vida nueva. Amén. No es para que, bueno, el Señor nos perdonó, sigue adelante. Y no, es para transformar, para cambiar. Amén. Hablaba con alguien acerca de la confesión, ora días, y no concibía esta persona de que nosotros ya no debemos de estar en pecado. ¿Cuántos lo creen? Y es una persona que es católica. El argumento de la confesión en el catolicismo es que ellos tienen que estarse confesando porque constantemente están en pecado. Pero la cosa no es así conforme a la Escritura, porque la Escritura no podemos obviar cosas que son tan claras. Por ejemplo, ¿qué pues diremos? Dice Romanos. ¿Perseveraremos en el pecado porque la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros fuimos llamados para abandonar el pecado, no para seguir en él. Es decir, que nosotros debemos de vivir en santidad completa a Dios. A ver de cuál fumé hoy, ¿verdad? Que les estoy diciendo que debemos de ser santos. ¿Será que el pastor no sabe que no hay nadie que sea santo? Claro que lo sé. Y obvio que vamos a fallar. Es más que lógico que vamos a pecar. Pero la palabra aquí se está refiriendo a otra cosa. Se está refiriendo a los pecados, hermano, que nosotros solíamos hacer y hasta nos agradábamos en ellos. ¿Verdad? No es que los demás pecados no. Me refiero a que ahora su conciencia, no me refiero a la conciencia interna, su estado de intelecto o su comprensión ha cambiado. Y tiene que abandonar el pecado que antes tenía usted completamente. Es decir, que cuando usted viene a Cristo, hablo a nosotros como cristianos, renunciamos a nuestra vieja vida. O sea, no es que, bueno, vine a Cristo hoy, el otro sábado voy a ir a confesarme. El siguiente sábado, no, renunciamos a un viejo hombre. Renunciamos a un viejo hombre. ¿Qué pasa en el catolicismo? Que ellos no renuncian a un viejo hombre. No lo hacen. Entonces, claro, ellos vienen no sé cada cuánto, la verdad, a confesarse esos pecados que están cometiendo. La persona no puede concebir de que nosotros somos otras personas ya. Y muchas veces esto cuesta introducirlo en el corazón del pueblo de Dios. Porque a veces no se sale de un solo pecado. Está atascado el pueblo en un solo pecado. Si usted todavía está en pecado, usted no ha nacido de nuevo, hermano. Según la Escritura. Y si no, leo. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado porque la gracia abunde. Si usted conoció a Cristo y sigue en pecado, usted está abusando de la gracia. Usted se está burlando de la sangre de Cristo. Eso es lo que está pasando. Esto es serio, ¿eh? Esto es serio. Es como que yo le dé un regalo a mi hermano con todo mi corazón. Tíralo. Tíralo, siete. Y lo tire. Entonces, vuelvo y le doy de mi gracia. Vuélvelo a tirar. Esto es lo que hace una persona cuando está en pecado. No sé si me doy a entender. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que dice la palabra en el libro de Hebreos. Hermano, ¿qué mayor castigo recibe aquel que pisotee la sangre de Cristo, hermano? Amén. Yo le estoy diciendo en esta mañana que debemos de andar en vida nueva. Amén. En vida nueva. Porque ¿hasta cuándo vamos a seguir en esa vieja vida?
¿Hasta cuándo nos vamos a burlar de la sangre del Cordero? Y lo que pasa, esta es la verdad de la palabra. Y lo que pasa, que a veces, sin arrepentimiento, queremos disfrutar incluso de la libertad. Y por eso vemos a miles de cristianos en libertad, pero en pecado. ¿Me doy a entender, hermanos? Hoy, no sé, yo diría que un 90% de los cristianos viven en pecado, pero viven en libertad en Cristo. Viven en libertad para Cristo. No sé qué libertad sea, o no sé cómo entiendan la gracia. Pero Dios nos llamó a ser diferentes. Amén. Dios nos llamó a ser diferentes. Una pregunta muy importante para que usted la medite. ¿Entendemos la gracia? ¿Será que nosotros entendemos la gracia? Una gracia mal entendida puede ser el pecado más desagradable que existe. ¿Verdad? Porque yo tengo que ser agradecido con ese regalo que el Señor me ha dado. Amén. Tengo que ser agradecido. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, no se preocupe, yo predico ahora bastante rápido, ya nos vamos. Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Escuchó, hermano? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, porque hay quienes tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Se excusan en esto. Pero somos libres, hermano, pero del pecado, no para estar en el pecado. Hay alguien que no ha entendido todavía eso. Somos libres del pecado, no para estar en el pecado otra vez, hermano. Porque puede ser contradictorio que Dios nos liberte del pecado, pero nosotros sigamos en pecado. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es como que yo vaya y lo saque de la cárcel y ustedes digan, no, yo me voy a meter otra vez. Eso no tiene ningún sentido. Y es lo que pasa hoy. La cárcel es el pecado, las cadenas es el pecado. Dios rompe cadenas, pero nosotros nos volvemos a amarrar. Es lo que está pasando. Y dentro de esa cárcel y amarrados dijimos, somos libres en Cristo. Eso es lo que está pasando viéndolo desde otro ángulo. Y hoy se sobran las personas que son libertinas, que abusan de la gracia. Pero como dice aquel famoso apóstol, van a llevar fuego. En el libro de Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten, miren esto, hermanos, qué sucio esto, que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pero yo no veo a nadie negando a Dios. El que no comprende la palabra, hermano, está ciego. Aquí dice que niegan a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Quizás no lo hagan con sus labios, porque no solo con los labios se niega. Yo puedo estar predicando acerca de Cristo, pero mi vida le puede estar dando otro mensaje a usted, que yo aborrezco a Cristo, que yo odio a Cristo, y puedo hablar bonito de Cristo, pero mi vida puede dar otro mensaje. Bueno, estos hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios, niegan a Dios, pero con sus vidas, con sus comportamientos. Dicen que son libres, hermano, pero dan un mensaje, hermano, en contra del evangelio. Amén. Cuando ves la gracia de todos los ángulos, te conviertes en alguien agradecido, en alguien que hace las cosas bien. Cuando no solo lo ves de la salvación. Y voy a usar un ejemplo en el libro de Lucas 17:11, lo leo para ustedes rápidamente. Dice la palabra, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea,
le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10 hablaron. Amén. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Esto es lo que tiene que hacer una persona cuando entiende la gracia. 10 fueron sanados, pero uno entendió el medio por el cual fue sano. Él destapó el capó del motor y vio y pudo ver. No se quedó en el espejismo de la sanidad. Muchos hoy se quedaron en el espejismo de la sanidad, del milagro que Dios les hizo, y todavía no conocen a Cristo. Todavía no regresan a Jesús con una devoción hacia Él. Y no niega la Escritura que Dios puede hacer un milagro, puede hacer una sanidad, puede hacer cualquier cosa por usted, pero Dios espera una respuesta de parte suya. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces, uno nada más, esto habla de estadísticas, como decía mi hermano Ahadi el otro día. 1 de 10 es agradecido. 1 de cada 10 es agradecido. 1 de cada 10 disfruta verdaderamente la gracia. ¿Cómo es? En su esencia. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y todavía extranjero. Todavía extranjero, y le dijo: levántate, vete. Y atención lo que Jesús dice, la importancia, hermano, de ser entendido. Tu fe te ha salvado. Pocas veces Jesús dijo esto. Normalmente cuando hacía un milagro, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha libertado. Pero pocas veces decía: tu fe te ha salvado. Ojo con esos detalles que son muy lindos en la palabra. Este hombre, que parece una lectura simple, porque ni siquiera Jesús le puso las manos, ni siquiera aconteció un contexto donde nosotros podamos resaltar, como por ejemplo la mujer del flujo de sangre. No, esto el Señor ni siquiera se acercó a ellos. Vayan y muéstrense al sacerdote. Y dice que mientras iban, uno fue sanado y ese voló para atrás. Ese sí entendía. Ese sí entendió la gracia. Ese sí entendió el perdón. Ese sí entendió la misericordia de Dios. ¿Cuántos entienden aquí? Amén. Poco amén, pero está bien. Levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Tener la capacidad de no solo quedarse en un solo ángulo, porque los demás vieron su sanidad y se alegraron porque es bonita. Imagínense la sanidad. Qué lindo la sanidad. Qué linda la salvación. Qué lindo alabar a Dios, pero no obedecerlo. Qué lindo cambiarse los sábados y los domingos para venir a la iglesia, pero vivir en contienda. Qué lindo estar congregado todo el tiempo, incluso hasta orar, pero ser un ladrón en el trabajo. Qué lindo ser evangelio en estos tiempos. Qué hermoso, ¿verdad? Pero lejos de Dios. En el único lado que es evangélico es en su propia mente. En su propia mente. Debemos de ver más allá. ¿Qué es difícil, hermano? ¿Qué es más difícil, perdón, la gracia o la ley? La ley es más difícil. Aquí hay una palabra, comparando la ley y la gracia, en Mateo 5:27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Esto es la ley. Pero yo os digo, esto es la gracia, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Atención a la ley, porque parece que en el tiempo de la gracia puede ser más difícil, se le pone más complicado. Pero no es así. En el tiempo de la ley no había ayuda de parte de Dios para poder sobrellevar el pecado.
en este tiempo es diferente. No sé si me van a entender en esta parte. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros ya no debemos de pecar? ¿Por qué nosotros ya no debemos de vivir en una vida pasada? Porque cada vez que se nos presente una oferta, nosotros no estamos viendo el ángulo de la oferta, sino que estamos viendo detrás a Jesucristo en una cruz del Calvario. Eso es ver la gracia por otro lado. Entonces, cuando uno ve a Cristo en cada oportunidad de pecar, usted jamás va a pecar. Nunca. Es como decía mi hermano ayer, tú te levantas de orar y dices, no, voy a ir a pecar. Eso es imposible. Eso no se puede. Es imposible. Lo mismo es cuando entiendes bien la gracia. Que no tienes libertad para pecar, sino que más bien miras a Jesucristo y en vez de agradarte el pecado, más bien lo aborreces y lo abominas. Entonces, cuando estamos en la gracia, aunque se vuelva más difícil la ley, porque la ley siempre está, no importa. No importa que sea más difícil. Cuando vemos a Cristo ahí en una cruz clavado por nosotros, despreciamos y desechamos el pecado. Así que es más difícil la ley. Es más fácil la gracia cuando se está en la gracia verdaderamente. Porque si no se está en la gracia verdaderamente, imagínense ahorita, hermano, como está la ley, todo el mundo está en pecado. ¿Quién no mira para codiciar? ¿Quién no mira para hablar mal de alguien? ¿O quién no habla mal de alguien? Todo el mundo lo hace. La ley se volvió más compleja. Pero la gracia, bien entendida, nos hace sobrellevar estas cosas. No sé si me doy a entender. Amén. Nosotros fuimos sanados, pero fue por sus llagas. Amén. Nosotros fuimos sanados, pero fue por sus llagas. Quien está detrás de todo se llama Jesucristo. 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 Mientras usted no aprenda a ver a Jesucristo, jamás va a vivir en santidad a Dios. Nunca. Nunca. Puede vivir de emoción en emoción. Claro que sí. O puede ser fiel por un periodo de tiempo. Claro que sí lo puede hacer. Pero sin Cristo no va a llegar a la meta. Sin Cristo no va a poder llegar al cielo. La gracia de Dios se revela, hermano, a través de Cristo. Y la ira de Dios se revela sin Cristo. No sé si entiende esa parte. Amén. Y mientras no se perciba esto, usted jamás va a ser un cristiano verdadero. Amén. Y me quedo con este pasaje para terminar. Me gustaría leerlo para ustedes y que se quede siempre en sus corazones. Porque hay una salvación, hay una gracia, hay una misericordia, hay un perdón, ¿verdad? Pero hay un medio por el cual obtenemos todas estas cosas. Decía ese canto maravilloso, todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria, así dice. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos, claro, no tiene atractivo. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, usted tiene paz, pero es por él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarrilamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El otro ángulo de la gracia. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, el otro lado de la gracia. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será sobre su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es el otro lado de la gracia. Este es el otro lado de la gracia. Y me gustaría que percibamos esta parte. No para vivir en aflicción, porque a libertad nos ha llamado Cristo, ¿sí o no? Pero la libertad es para derramar nuestra vida delante de Él. Si Él dio su vida por mí, ¿por qué yo no la puedo dar por Él? ¿Qué tan difícil se me hace despojarme del orgullo y de la soberbia, sabiendo que Él lo dio todo, se vació para mí? ¿Por qué yo no puedo hacerlo para Él? ¿Por qué persistir en el engaño de mi propia mente y no disfrutar verdaderamente la gracia? ¿Por qué engañarme a mí mismo diciendo que soy salvo y que estoy bajo la gracia si menosprecio a Cristo con mi vida? ¿Para qué sirve eso? No tiene sentido. Aprendamos a ser como el único que regresó. Aprendamos a ver la libertad, pero al mismo tiempo de ver la libertad, ver a Cristo clavado en una cruz. Aprendamos a ver no solo en un solo ángulo, sino en todos los ángulos que hay sacrificio para que alguien sea libre. Que alguien cargó sobre él, sobre sus lomos, nuestras culpas y nuestras faltas y nuestros pecados. Porque si no es así, entonces, no hombre, yo hasta me deleito en el pecado. No, si hay perdón de pecados ilimitados. Hombre, qué lindo, así hermano. Así es fácil. Por eso es bonito pertenecer a otra, quizás una secta o religión. Es bonito, por no decir otra cosa, ¿verdad? Pues claro. Hay libertad de pecar, hermano. Pero si en eso consiste, ¿para qué entonces el evangelio, hermano? ¿Cuál es la libertad en la cual usted está viviendo? ¿Cuál es la libertad que usted ha entendido? ¿De qué libertad me está hablando? ¿De la libertad de las emociones? ¿De la libertad de pensamiento del hombre? Todo eso es basura. No sirve para nada. Lo que va a llevarlo eso es al infierno, a una condenación eterna. Es más, a un juicio que va a ir directo de parte de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Estamos en la gracia, pero tenga cuidado. No abuse. Amén. Estamos en la gracia, pero tenga cuidado, que no es para que usted peque. Estamos en la gracia, pero en la gracia que nos libertó del pecado. Amén.
No sé si entienden la palabra, hermanos. El deseo de mi corazón es trasladar el mensaje tal como el Señor me lo ha dado. No quiero ponerle más. Amén. Vivamos para el Señor, hermanos. Y a veces como uno lo predica parece grave y fatal, pero no, es lo más sencillo. Es más difícil vivir para el diablo que vivir para Dios. Dios le pide hacer lo correcto todo el tiempo. Es lo único que tiene que hacer. No como ley, sino por agradecimiento. Es la diferencia de la gracia y la ley. Que usted lo hace por voluntad propia y así tiene más incentivo, hermano. Para su alma, para su espíritu. Amén. Lo único que tiene que hacer es lo correcto. Y agradar a Dios en todas las cosas que usted hace. Es todo lo que tiene que hacer. Amén. Póngase en pie, vamos a orar.